Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo especial de Univida, donde cada semana le decimos y le repetimos que la salud es vida. Hoy queremos hablar de dos de las enfermedades más diagnosticadas en mujeres y hombres: el cáncer de seno y el cáncer de próstata. Ambos con alta tasa de supervivencia si se detectan a tiempo y se siguen los tratamientos indicados. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo son los tratamientos? La edad, la historia familiar, la alimentación, ¿pueden ser causantes de este tipo de cáncer? Todo esto y mucho más le vamos a preguntar a continuación aquí al médico, porque comienza ahora Salud es Vida de Univida. Y para hablar del cáncer de seno y de próstata, ya está con nosotros el director médico de los centros médicos de Univida, el doctor Orlando Rodríguez. Vamos a hablar primero sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es una palabra incluso que la gente poco quiere nombrar. El cáncer, Mario, es una enfermedad que engloba otra serie de enfermedades de tipo maligna, donde una célula ha perdido el control de su reproducción y tiene la capacidad en este momento de viajar a otras partes de nuestro cuerpo, implantarse y seguir su crecimiento incontrolable. Pero entonces, ¿por qué estas células cancerosas son las que producen los tumores? Estas células cancerosas, al tener un metabolismo bastante acelerado, pues son capaces de reproducirse a una velocidad mucho más alta que la velocidad de las células normales y forman unas masas conocidas como tumores o neoplasmas. Bueno, entonces, ¿por qué hay tumores que son benignos y otros que son malignos? Bueno, muchas veces estas células parten de una mutación que ha ocurrido dentro del ADN de estas células. Algunas de esas células tienen características que no le permiten viajar fuera de donde se originaron, y hay otras que sí las permiten viajar fuera de esa zona donde se originaron. Esas que tienen esa característica de poder viajar fuera del lugar de origen son las que se conocen como malignas, y las otras pues no tienen ese tipo de respuesta dentro o comunicación dentro de su ADN que le permitan viajar. Ahora, yo creo que tengo que preguntar eso porque en esta etapa, ¿el cáncer o este tipo de células se sabe que son hereditarias o no se sabe? Bueno, en muchos de los cánceres que existen hoy en día se le ha determinado que tienen un origen hereditario, un origen genético. Hay algunos que pues no. Porque le voy a decir, en mi familia, en la familia de mi esposa, hay varias personas que han tenido cáncer, por lo tanto se hizo un test a todos ellos y todos ellos salieron negativos, pero esas mismas personas que salieron negativas después tuvieron cáncer. Y claro que sí, porque el hecho de que una persona tenga uno de estos genes presente, y eso ocurre muy frecuentemente como en el caso del cáncer de seno, el hecho de que uno tenga uno de esos genes presente no quiere decir que usted vaya a desarrollar el cáncer, pero sí se ha visto con mucho más frecuencia en comparación a la población en general, que esas personas que lo tienen pues tienen una predisposición más alta que la población en general a desarrollar el cáncer. ¿Y por qué se dice que estas células cancerosas como que se esconden en nuestro sistema inmunitario? ¿Por qué pasa eso? Bueno, Mario, yo creo que es una forma un poquitico simplística, pero creo que apropiada para poder explicar el esconderse. Lo que está pasando en estas células cancerígenas, ¿verdad?, es que ellas desarrollan una serie de mecanismos para poder evadir el sistema inmunológico. Uno de esos ha sido descrito recientemente en el año 2021, uno de los artículos más importantes que ha surgido últimamente en la oncología, donde las células desarrollan una proteína que cubre la célula como tal y atrae a las células de defensa de nuestro cuerpo, y una vez que las células de defensa de nuestro cuerpo pues las atacan, entonces desactivan la
defensa y esas células de defensa pues no pueden hacer absolutamente nada, entonces de forma tal que están protegiendo las células malignas. Hay algo que se me olvidó antes en la pregunta. Cuando viaja esta célula es lo que llaman metástasis. Y claramente la metástasis es el proceso mediante el cual estas células pueden viajar mediante el torrente sanguíneo o mediante la linfa a otras partes del cuerpo e implantarse y crecer y destruir esas células de un órgano o de otro tejido de nuestro cuerpo. En general, doctor, cuando he hablado o he escuchado hablar de cáncer, todos coinciden que la detección precoz de un cáncer es lo más beneficioso para poder destruirlo. Y yo creo que sí, Mario, porque cuando podemos descubrir que existe un problema como el cáncer a un estado bastante temprano, pues nosotros vemos que ese cáncer está localizado, no ha tenido todavía el suficiente tiempo para poder invadir otros órganos. En ese momento, muchas de las veces, con una simple erradicación, una simple resección de esa masa tumoral, pues la persona pudiese alcanzar una cura y tiene un pronóstico mucho mejor. La Organización Mundial de la Salud, según tengo entendido, dice que el 30 o 40% de los cánceres se pueden prevenir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede prevenir un cáncer? Bueno, si analizamos, Mario, que la mayoría de los cánceres tienen algo que ver con la alimentación, tiene algo que ver con los comportamientos nuestros en la vida. Si lleváramos una vida más saludable, si adoptáramos algunas características de una alimentación mejor, hacer el ejercicio, no consumir drogas, pues sería mucho mejor. Las estadísticas nos dicen que 1 de cada 5 cánceres que están diagnosticados tiene algo que ver con el tabaquismo. Entonces vemos que hay una serie de factores que son modificables, que si lo pudiésemos modificar y ajustarnos a una vida más saludable, pues entonces pudiésemos prevenirlo. Yo no sé si usted está preparado para esta pregunta, se me ocurre en este momento, y no sé si existe esto y se ha hecho ese estudio, si es que, por ejemplo, en momias antiguas, de siglos atrás, si las personas ya tenían cáncer o esto es como una enfermedad un poco por el tipo de vida que tenemos, que ha cambiado, que no es la vida que tenían las personas cuando no existía tanto avance como hoy día. Bueno, yo creo que el cáncer ha existido por muchos años. Lo que pasa es que no teníamos la habilidad de poderlo detectar quizás de la manera que lo hacemos hoy en día, ni las técnicas histológicas, de patología, análisis patológico que tenemos hoy en día, porque muchos de los factores que existen hoy en día y que nos afectan, como la luz ultravioleta, etcétera, pues existía en aquellos tiempos también. Ahora, ¿tiene que ver la edad con que nuestro cuerpo tenga menos capacidad de defensa frente al cáncer mientras más va avanzando nuestra edad? A lo mejor una pregunta que estoy haciendo para mí. No, yo creo que es una pregunta muy buena en el sentido de que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con la protección, la defensa de nuestro organismo hacia el cáncer. ¿Y el por qué? Porque si nos imaginamos que la respuesta del sistema inmunológico nuestro es como la respuesta que tendría el sistema inmunológico a cualquier infección viral. Es decir, una célula detecta de que hay algo extraño, en este caso un virus, y desarrolla una respuesta de defensa donde atacan ese virus y lo destruye. A medida que nosotros vamos envejeciendo, el sistema inmunológico se va debilitando poco a poco y ahora no tenemos la misma capacidad de poder combatir esas células cancerosas que se puedan formar en nuestro cuerpo. ¿Y por qué decimos, yo dije por lo menos al principio, que el cáncer de seno y el de próstata son como los más comunes? ¿Por qué esos dos son los cánceres más comunes? Bueno, yo creo que son los cánceres más comunes porque son órganos donde están expuestos a una transformación, a una división celular mucho más rápida que en cualquier otra parte del cuerpo y por lo tanto el ADN está expuesto a mucho más riesgo de tener pues daño y nuestro cuerpo sí tiene un sistema de poder reparar esos daños, pero a veces cuando el cuerpo no lo puede reparar, pues las células como tal sufren un proceso de autodestrucción conocido como apoptosis y entonces pues mediante ese mecanismo pues nosotros eliminamos que esas células sigan procreándose, sigan desarrollándose. En el caso del cáncer de seno, en el caso del cáncer de próstata, ese movimiento celular es muchísimo más rápido que en otras partes del cuerpo y por eso creo que es mucho más común
que otros tipos de cáncer. Entonces, doctor, ¿qué le parece? Si vamos a dividir el programa, ahora hablamos del cáncer en general, ahora vamos a hablar del cáncer de seno, el cáncer de próstata, después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Somos Brayman. Atrévete a soñar. Estamos en el programa Salud es Vida de Univida con el doctor Orlando Rodríguez. Dijimos que ahora vamos a hablar del cáncer de seno. Y entonces, ¿cómo comenzamos, doctor? Yo creo que de inmediato, creo que la mayoría de las personas, de las mujeres, les dicen que ellas tienen que, ellas mismas, siempre irse tocando por si encuentran algún bulto, por si encuentran algo en el seno. Sí, Mario, y a pesar de que muchos de los especialistas pues no recomiendan hacerlo, algunos otros lo recomiendan, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que reconozcan su cuerpo, que estén familiarizados con todas las partes de su cuerpo. Yo creo que es un buen hábito pues para las señoras poderse reconocer ambos senos para poder notar si existe alguna irregularidad en algún momento, en cuyo caso tendría que buscar atención médica. Dice que la mayoría de estos bultitos son benignos. Y eso es correcto. La mayoría de los cambios que vamos a notar en los senos son cambios que son benignos. Son cambios de tipo fibroquístico o cambios quísticos. Es decir, existen unos saquitos que se forman que son totalmente llenos de líquido y son completamente benignos. Existen otros cambios que ocurren en los senos que pueden ser malignos. Y entonces, ¿cómo uno benigno se puede transformar en maligno con el tiempo? Y eso es correcto. Existe un tipo de nódulo conocido como fibroadenoma, que a pesar que la mayoría de los casos de fibroadenoma son benignos, sí existen algunas excepciones, un porcentaje muy bajo, como es en el caso de un tumor conocido como el tumor filoides, que tiene el potencial de transformarse en maligno. Como este programa Salud es Vida tiene por objeto principalmente la prevención, ¿cómo una mujer puede prevenir? ¿Cómo ella puede sentir que debe ir al médico? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen? Bueno, los síntomas del cáncer de seno pues varían. Muchas de las mujeres son completamente asintomáticas. Muchas de ellas se dan cuenta de que existe cualquier tipo de anormalidad cuando se hacen sus estudios anual de la mamografía o un ultrasonido. Algunas otras, pues bañándose, se notan cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de pelotita o abultamiento en un seno y de repente van, se hacen los mamogramas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una de las mejores maneras de poder prevenir, de estar consciente de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y también de hacerse en aquellas personas que tengan una historia familiar bastante fuerte de cáncer de seno, pues entonces hacerse un estudio genético para ver si padecen del mismo problema que los otros familiares. ¿Desde qué edad es que es recomendable que las personas comiencen a hacerse estos exámenes al seno? Sí.
Bueno, para las mujeres usualmente empiezan a la edad de 40 hasta los 44 años. Se recomienda que si ellas quieren, pues se hagan su mamograma. En realidad, de la edad de 45 a 54 años es una etapa donde sí se recomienda en un grado bastante significativo de que se hagan su mamograma, pues siempre, todos los años. Y después de los 55 años que se hagan su mamograma 2 veces cada 2 años, o si quisieran, pues hacérselo anualmente. Pero ahora estamos hablando de mujeres que tienen un riesgo averaje en comparación con la población. Aquellas mujeres que tengan un riesgo alto, pues entonces se recomienda que empiecen a partir de los 30 años con un mamograma y también hacerse una resonancia magnética de los senos. ¿Y quiénes son esas mujeres que tienen un riesgo bastante elevado? Son aquellas que han tenido un familiar de primer grado, como su hermana, como su mamá, con cáncer de seno. Son aquellas que han tenido un familiar que tiene genes que el estudio genético ha sido positivo y entonces ellas deberían hacerse esto, o aquellas mujeres que han tenido radiación en el pecho a una edad muy temprana, o aquellas mujeres que han empezado a menstruar de una edad muy joven, menos de 12 años, o han empezado con su menopausia pues a la edad de 54 o 55 años. Ahora, aquí no solamente es para las mujeres, los hombres podrían tener cáncer también de seno. Y usted tiene toda la razón, Mario, porque los hombres, a pesar de que es un % bien bajo de los hombres que tienen cáncer de seno, pues sí, el cáncer de seno existe en los hombres. Hay una palabra que no hemos usado en este programa y que es necesaria explicar qué es un estrógeno, para después poder explicar la relación entre el estrógeno y el cáncer de seno. Bueno, el estrógeno es una de las hormonas más importantes que existen en las mujeres, ¿verdad? Conjunto con la progesterona. El estrógeno y la progesterona son las que le dan las características femeninas a la mujer y pues trabajan en todo este proceso de reproducción, es decir, en el proceso de ovulación, en el proceso de embarazo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tiene que ver el estrógeno con el cáncer de seno? Bueno, Mario, porque el uso del estrógeno, ¿verdad?, de reemplazo de estrógeno en las mujeres después de la menopausia, después de estarlo usando constantemente por más de 5 años, pues se ha visto que incrementa el riesgo de cáncer. Ahora, yo he escuchado varias palabras, una que incluso me cuesta a mí pronunciar, mastectomía, porque según el grado del cáncer, la mastectomía es cuando le sacan el seno completo, ¿verdad? Eso es correcto. La mastectomía se refiere a la extirpación, a remover el seno en su totalidad. ¿Y cuándo hay que hacer eso? ¿Cuando el cáncer está muy avanzado? Bueno, cuando el cáncer está muy avanzado, en estadio 4, como le llamamos, o estadio metastático, pues nosotros no recurrimos a hacer la mastectomía. Hacemos la mastectomía cuando pensamos que la persona tiene un potencial de cura o tiene un mejor pronóstico y no hemos identificado que hayan células metastáticas en ninguna parte del cuerpo. Entonces, en ese momento, pues mirando hacia una cura potencial, pues hacemos una mastectomía. Ahora, si el cáncer es detectado a tiempo, en general, no se puede decir exactamente, ¿qué porcentaje de los cánceres de seno son curables? Bueno, Mario, yo creo que si se detecta bien a tiempo y cuando lo conocemos como el carcinoma in situ, es decir, está ahí en sitio, no ha ido a ninguna parte, la probabilidad de cura llega muy alta, 98, un 100%, y por eso es la importancia de detectarlo a tiempo. Ya. El que viene a continuación después de estos mensajes me interesa a mí, tiene que ver con la próstata. La próstata tiene mucho que ver con la edad. La salud es vida, univida, después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado, presidente, desde hace muchos años es el mercado de todos,
donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Somos Brayman. Atrévete a soñar. Estamos en Salud es Vida, junto al doctor Orlando Rodríguez, hablando del cáncer. Ahora vamos a hablar del cáncer de próstata. Y una pregunta que me van a decir mucho que soy ignorante, no importa. ¿Por qué los hombres tenemos próstata y las mujeres no tienen? Porque eso se debe a la función de la próstata como tal. La próstata produce las secreciones que alimentan al semen y a los espermatozoides como tal, y le dan esa nutrición, esa alimentación que el esperma necesita para mantenerse vivo. Ahora, las mujeres no tienen espermatozoides y por lo tanto sí tienen unas pequeñas glándulas en sus partes genitales que se conocen como las glándulas de Skenes, y esas glándulas se cree que tiene o pudiese tener una función un poco similar a lo que es la próstata en los hombres. Yo creo que sería bueno, doctor, que usted explicara dónde está la próstata. Sí, cómo no, Mario. Entonces, obviamente, como usted estaba explicando, pues aquí tenemos el pene y aquí tenemos los testículos. Si abrimos, la vejiga se sienta aquí arriba. Si lo abrimos a la mitad, para hacerlo más fácil, para poder explicar, pues vemos que la vejiga está aquí arriba, ¿verdad? Y justo abajo de la vejiga vemos esta estructura de color marrón que pareciera como si fuera una pequeña nuez, ¿Ya? La cual es la próstata. La próstata se ubica debajo de la vejiga urinaria y delante de esta estructura que vemos aquí atrás, que es el recto. Y por ende, cuando usted va a hacerse un examen rectal de la próstata, pues entonces hacemos el examen dígito rectal por atrás, porque podemos tocar la parte de atrás de la próstata y sentir si vemos cualquier tipo de malformación, cáncer, endurecimiento. Voy a agregar una pregunta mía. Yo, por mi edad, me tengo que hacer anualmente, y parece que eso es recomendable, las personas mayores de cierta edad, que se hagan un examen de la próstata todos los años. Y eso es correcto. Empezando por los 50 años, ¿verdad? Una persona de un averaje regular se recomienda que se haga su examen prostático, es decir, el examen dígito rectal a los 50 años y una vez al año, en combinación con un examen conocido como el antígeno específico de la próstata o el PSA, y la combinación de ambos nos da una idea de si usted pudiese tener cáncer en la próstata o no. Ahora, a la edad mía, la próstata normalmente crece. En algunos casos demasiado, donde tienen que operarse, y en otros casos alcanzan a no operarse. Pero yo he escuchado, como me interesa el tema, de que hay incluso algunos países europeos donde cuando hay cáncer de próstata en cierta edad muy alta, 85 años, por ejemplo, no dan seguro para operar porque dicen que el avance es muy lento a esa edad. Claro, y el cáncer de próstata por lo general tiende a ser un cáncer que pues se desarrolla lentamente. Para aquellas personas que tienen un pronóstico de vida de menos de 10 años, pues nosotros no recomendamos hacerles estos estudios de diagnóstico, porque en realidad el cáncer de próstata, al ser un cáncer que se propaga muy lentamente, pues entonces la persona probablemente viva más de 10 años. Si la persona tiene un pronóstico producto de un cáncer o producto de una edad avanzada, pues no se recomienda hacer este tipo de exámenes de diagnóstico. ¿Es verdad que a veces uno puede tener este cáncer y no tiene síntomas? Bueno, frecuentemente la mayoría de las personas pues no tienen síntomas. En realidad se detecta por el famoso PSA
o el antígeno específico de la próstata o por un examen digital. Ya cuando la persona desarrolla síntomas, que puede ser desde síntomas urinarios hasta síntomas musculoesqueléticos, dolor de espalda, dolores en las caderas, etcétera, ya el tumor puede que haya avanzado y puede que exista ya enfermedad metastática. Porque uno cuando tiene algún amigo que va mucho al baño, que va 3, 4 veces más que nosotros, decimos, ¿te has hecho un examen a la próstata? ¿Qué tiene que ver estas ganas de orinar con el examen a la próstata? Bueno, Mario, porque si nos damos cuenta y miramos nuevamente a nuestra maqueta acá, la orina se guarda aquí en la vejiga urinaria y entonces de ahí sale por este conducto conocido como la uretra, pero si se da cuenta, la uretra pasa por el medio de la próstata, que es esta estructura de color marrón que habíamos señalado anteriormente. Cuando la próstata crece, se agranda, se tiene una hiperplasia, pues entonces ocluye esa uretra y le resulta muy difícil para la orina pues poder salir. Entonces lo que pasa es que tenemos retención urinaria, lo que nos hace es que tengamos que ir al baño muy frecuentemente, que tengamos que pujar, es decir, ejercer fuerza para poder orinar. Inclusive a veces vemos hasta gotitas de sangre cuando orinamos. Ahora, ¿esto también es hereditario? Bueno, aquellas personas que tienen un familiar de primer grado, por ejemplo, un padre, un hermano, con un diagnóstico de cáncer de próstata, pues tienen un riesgo mucho más alto que la población en general, de 2 a 3 veces el riesgo más alto que la población en general de desarrollar este tipo de cáncer. Ahora, una vez más, en este tipo de cáncer también la detección precoz ayuda mucho. Muchísimo, en realidad el cáncer de próstata, la mayoría de los casos que tenemos lo detectamos así y lo detectamos a tiempo o de una manera precoz y de esa manera podemos lograr una cura total en el paciente. Antes de despedirnos, doctor, demos las claves para prevención. ¿Qué edad es ya una edad importante para la prevención? ¿Cuándo hay que empezar? Para el cáncer de próstata, es la recomendación para una persona que tenga un riesgo averaje empezar a los 50 años. Para una persona que tenga un riesgo alto, pues a los 45 años. Y el riesgo alto es, como mencionado anteriormente, un familiar de primer grado que tenga cáncer o haya tenido cáncer de próstata, padre, hermano. Y para aquellas personas que tengan un riesgo extremadamente alto, es decir, que tengan el padre y el hermano con cáncer de próstata, pues entonces se recomienda que empecemos a los 40 años. Y eso se debe a que vemos muchos pacientes, y hemos visto durante los últimos años muchos pacientes con cáncer de próstata a esta edad tan temprana. Doctor, muchísimas gracias. Le repito a todo el público que nos está viendo, escuchando, que la salud es vida. Univida es la compañía que nos permite dar toda esta promoción, orientación. Hoy día hablamos de cáncer de seno, hablamos de cáncer de próstata, hablamos con el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias una vez más, doctor. Gracias a ustedes por la sintonía.